Hola, hice un ejercicio con unos problemas que se refieren a lo que, al tema de MRUA o también básicamente lo que es aceleración. El ejercicio es el que indica allí, es la questions 15, el ejercicio 15 y el ejercicio 16. Básicamente los dos son lo mismo. Antes que nada, ahí están las ecuaciones, que son todas las ecuaciones que tú vas a encontrar cuando quieras trabajar con problemas de aceleración. ¿Cómo reconoces si hay una aceleración? Por ejemplo, dice un vehículo va a una velocidad, te dice, mire, un vehículo va a 30 metros por segundo o 50 kilómetros por hora y después de un cierto tiempo aumenta la velocidad o disminuye la velocidad, ¿ya? En un caso es que acelera, en el otro caso es que desacelera, ¿ya? Ahí tú te das cuenta al tiro de que hay problemas con aceleración. Por lo tanto, aquí se trabajan con todas estas ecuaciones que están allí. No en todos los ejercicios se ocupan todas las ecuaciones, pero son todas las que tú podías ocupar en algún determinado momento, ¿ya? Eh, Te indiqué allí las ecuaciones, te indiqué qué es lo que significa cada letra y las, te indiqué también cuáles son las unidades, esas que están allí, ¿ya? De cada cosa. Yo siempre recomiendo trabajar en esas unidades, en metros por segundo, la velocidad, en segundo el tiempo, la aceleración en metros por segundo cuadrado y las distancias en metros. Siempre recomiendo trabajar en eso. Ahora, si la velocidad te la dan en kilómetros por hora, tú transfórmala a metros por segundo. ¿Y cómo lo hace con eso? ¿Cómo lo hace para transformar? Lo dejé aquí anotado en un costado. Fíjate cómo se lee esta tablita. Si tú quisieses transformar, voy a hablar por el lado de allí. Mira. Si tú quisieses transformar de kilómetro a metro, como está ahí la tabla, puse una flecha. Significa que tú multiplicas por 1000 para pasar de kilómetro a metro. ¿Ya? Multiplicas por 1000. Por ejemplo, tienes 3 kilómetros y tú quieres pasar 3 kilómetros a metro, ese 3 lo multiplicas por 1000 y te queda 3000 metros. ¿Ya? Ahora, al revés. Y si quisieses pasar de metro a kilómetro, haces lo contrario que dice la flecha. Divides por 1000. ¿Ya? Por otro lado, la velocidad. Si tú quieres pasar una velocidad que está en metros por segundo, por ejemplo, 20 metros por segundo te da el problema. O, o a veces se escribe así, 20 metros S menos 1, que es lo mismo. Si tú quieres pasar de 20 metros por segundo a kilómetros por hora, por alguna razón que quisieras hacerlo, tú tienes que multiplicar por 3,6. Y lo contrario, si quieres pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, tú tienes que dividir por 3,6, ¿ya? Siguiendo el orden de la flecha. Y lo mismo para el tiempo, si quisieses pasar de hora a minuto, como sale allí, multiplicas por 60. Y si quieres pasar de minuto a segundo, multiplicas por 60. Y si quisieses pasar de hora a segundo directamente, multiplicas por 3600. Todo lo contrario, lo divides. ¿Listo? En eso consiste esa tablita que es bien práctica para que la tengas tú anotada, la anotas en tu cuaderno para que en determinado momento llegue y la ocupes. Entonces, vamos a la pregunta. Mira, el problema consiste en que tienes un vehículo. Estos dos problemas consisten en lo mismo. Hay un vehículo, hay un vehículo que va por una pista y de repente y va con una cierta velocidad. En este caso, el primer problema dice que va a una velocidad de 8 metros por segundo. Va a esa velocidad, va el base. Y de repente él aprieta el freno y comienza a frenar. Y comienza a frenar desde aquí hasta que llega a la detención, donde el vehículo se detuvo totalmente. Y si se detuvo totalmente, la velocidad aquí va a ser cero. Esa distancia le llaman distancia braking, que es la distancia de frenado. ¿Ya? Que es lo que se hace referencia aquí, que dicen the braking distance, ¿ya? De un auto entonces la distancia de frenado de un auto de una masa de 100 kilos, que para efecto del problema no se ocupa la masa aquí. La distancia de frenado de un auto de 100 kilos que va viajando a 8 metros por segundo dice que es de 10 metros. Esta distancia es de 10 metros, ¿ya? No sé qué significa without skidding. No sé qué significa, ¿ya? No sé qué significa eso. Pero no va a tener, no influye en nada. Dice, a una mayor velocidad después, cuando dice at higher speeds, a una mayor velocidad el auto usa exactamente el mismo tipo de fuerza de frenado. O sea, se aplica a una mayor velocidad también se aplica la misma fuerza de frenado.
¿Ya? Entonces vamos a ver otro caso. Y dice que ahora hay que calcular la distancia de detención o esta distancia de frenado, como quieras llamarlo, cuando el auto viaja a 20 metros por segundo. Tenemos otra situación, dice. Dice que ahora el auto va para allá, lo mismo que la situación inicial, pero ahora la velocidad dice que es de 20 metros por segundo. Y quiero saber ahora cuál es esa distancia cuando se volvió a detener. Y dice que en ambos casos tiene la misma fuerza de frenado. O sea, no frenó más fuerte en una que en la otra, ¿ya? Para efecto del ejercicio. ¿Ya? Esta forma, esta explicación es lo mismo para para el problema, en la question 16. ¿Cómo se dice? 15, 16. Question 16. Ya. Vamos con el question 15. Entonces, tengo estos datos. Velocidad y distancia de frenado. Ya. Fíjate que voy a ocupar, bueno, ahora yo ya sé ya, pero ya estoy acostumbrado a esto ya. Voy a ocupar eh, algo donde incluya velocidad, porque tengo velocidad inicial, que es 8 metros por segundo, y la velocidad final es 0. Estoy hablando de esta situación. Velocidad inicial es 8 metros por segundo y la velocidad final es 0. ¿Ya? ¿Y qué más sé aquí? Y sé que la distancia de frenado es de 10 metros. Entonces, voy a buscar las ecuaciones y fíjate que aquí en ninguna de esas, excepto esta que está aquí. Donde aquí hay dos fórmulas en una. ¿Eh? La aceleración por un lado es eso y por otro lado la aceleración también es eso. ¿Ya? Déjame sacar eso para que no se vea feo. Ahí, ya. Entonces, voy a anotar esa fórmula, que la aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido por 2D. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué tengo aquí? La velocidad final sé que es 0. Al cuadrado es 0. Menos la velocidad inicial, 8. Al cuadrado, 64. Dividido por 2 veces la distancia. Y la distancia son 10 metros, dice que recorrió. 10 metros. Entonces me queda 64 menos 64 dividido por 20. Y ese valor me da menos 3,2. Menos 3,2. ¿Qué unidad? Si te olvidas, ahí está la unidad de aceleración. Esa es. Metros dividido por segundo cuadrado. O en metros S menos 2. ¿Ya? Menos 3,2. ¿Y por qué me dio menos 3,2? ¿Qué significa ese menos? Eso significa que desaceleró. O lo mismo decir que frenó. Que es justamente lo que me está diciendo el problema. Ya, el problema me dice ahora, bueno, pero ¿y si ahora fuese a 20 metros por segundo, haciendo la misma acción de frenado, de la misma fuerza de frenado, qué distancia recorrería? Ah, entonces hago el mismo problema. Digo la aceleración, voy a la siguiente, digo la aceleración, va a ser la misma fórmula, menos velocidad inicial al cuadrado, dividido por 2D. Y lo que quiero saber ahora es la distancia. Entonces voy a despejar la distancia. La distancia es velocidad final al cuadrado, eso, dividido por 2 veces A. Velocidad final, nuevamente, aquí, velocidad final es 0. Menos velocidad inicial sería 20 al cuadrado. 20 al cuadrado. Dividido por 2 veces la aceleración. Y la aceleración es 2 por la aceleración que llevaba. O sea, ya sé cuál es la aceleración del vehículo. Si me dicen que es la misma fuerza de frenado, entonces esa es la aceleración. 2 por menos 3,2. 2 por menos 3,2. ¿Ya? Entonces realizo ese cálculo y eso me da 62,5 metros. Porque la distancia va a estar en metros. Mientras esté toda la otra unidad en eso, me da en metros. Y ahí está. Y ahí obtuve los 62,5 metros. Ahora, ¿parece bien? Claro, si vas más rápido, vas a una mayor velocidad y aprietas la misma fuerza de freno que en la ocasión inicial, antes ibas a 8 y ahora vas a 20, significa que obviamente vas a tener una mayor distancia antes que te detengas, ¿ya?
Entonces, estaría bien, pues 62,5 versus los 10 que estaban antes, ¿ya? Así se resuelve el problema. El siguiente problema es lo mismo. Yo te lo voy a dejar planteado nada más. Dice que en el siguiente problema, dice que el auto, ahí no sé lo que dice al principio, pero dice en el fondo, dice, hay un auto que tiene una masa de 500 kilos, que no la vamos a ocupar, 500 kilos, ¿ya? Y el auto viaja a 50 kilómetros por hora. Velocidad inicial esta es de 50 kilómetros por hora. O hora menos 1, como lo escriben ahí, por hora. A esta velocidad el auto se detiene en 14 metros. ¿Viste? El mismo problema. 14 metros me dicen aquí. Igual que recién. Es igual, mira, fíjate que igual que eso que está ahí. Ya. 14 metros. Ahora me dicen, calcula la distancia de detención de este auto si ahora viaja a una velocidad de una velocidad inicial de 45 kilómetros por hora. Ahí me indican que tuvo una reducción del 10% de la velocidad. Claro, pues de 50 a 45 se redujo en un 10%, pero es un dato de más, no querido. Asume que la fuerza de frenado es la misma para ambas velocidades. El mismo caso recién. Fíjate que aquí me dieron una velocidad, aquí también me la dan. Es lo mismo. La única diferencia es que aquí el dato me lo dan en 50 kilómetros por hora y la distancia está en metros. Traspase ese 50 kilómetros por hora, traspásalo a metros por segundo. ¿Cómo lo traspaso a metros por segundo? Vamos a ver. Dice que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, tengo que, todo lo contrario, dividir por 3,6. ¿Ya? Entonces vas a tener que este valor dividirlo por 3,6. ¿Y cuánto me va a quedar al dividir por 3,6? Sería 50 dividido por 3,6 me da 13,89. 13,89 metros por segundo. ¿Ya? Y realizamos lo mismo. Voy a calcular primero la aceleración. La aceleración sería velocidad inicial, velocidad final 0, porque se detuvo, menos velocidad inicial 13,89 al cuadrado, dividido por 2 veces la distancia, 2 por 14. ¿Ya? Y eso me da 13,89 al cuadrado, ¿ya? Y dividido por 28. Y eso me da menos 6,89. Menos 6,89. ¿Qué unidad? Metros por segundo cuadrado. O metros S menos 2, como está acostumbrado dependiendo del país que lo ocupen esto. ¿Ya? Listo. Entonces con eso, ahora voy a calcular, porque aquí me están preguntando, ¿y a cuánto sería la distancia de frenado si ahora viaja a 45 km por hora? Bueno, ocupo nuevamente la misma fórmula y digo que la aceleración sería igual a, nuevamente, velocidad al final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido por 2D, despejo la D, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido por 2A. Eso sería la velocidad final, obviamente, la misma situación, se detiene, menos la velocidad que traía, que es 45, que es el dato que me están dando, 45 km por hora. Traspasemos ese valor a metros por segundo. Entonces esa velocidad sería igual a 45 dividido por 3,6. Puedo pasar a metros por segundo. Que eso me da 12,5. 12,5 metros por segundo. Ya, ahora sí. Menos 12,5 al cuadrado dividido por 2 veces la aceleración. Y la aceleración recién me dio menos 6,89. Menos 6,89. Entonces, el resultado de arriba me da 12,5 al cuadrado. Me da 156,25. Pero me queda menos 156,25. Ojo que el cuadrado está solo sobre el número, no sobre el signo. Por eso me queda menos. ¿Ya? 156,25 dividido por, y el resultado de abajo es 2 por menos 6,89.
es menos 13,78. Menos 13,78. Al dividir eso me queda positivo y me queda 156,25 dividido por 13,78 y eso me da 11,34 aproximadamente. 11,34, ¿qué cosa? Metros. Porque estoy trabajando todo en metros por segundo, por lo tanto la distancia tiene que ser en metros. A ver, ¿cuadra o no cuadra más o menos? Sí, dice que si iba a una velocidad de 50 kilómetros por hora y la distancia de frenado fue de 14 metros y ahora la velocidad de frenado es de y la velocidad o sea, si ahora va a una menor velocidad, la distancia de frenado, si frena de la misma forma, debiese ser menos. Claro, de 14 metros a 11,34 metros. Sí, está dentro de lo razonable. Eso es, practícalo, hazlo tú y vas a ver qué fácil es.